Buenas tardes y vamos a dar inicio con la sesión de hoy que se ha destinado para hacer un taller acerca del modelamiento tridimensional de edificios tipo cortante en etapas. Quiero que me indiquen si pueden oírme o tienen algún inconveniente. Bien, gracias entonces. Por acá también en el aula tengo algunos alumnos. Y vamos a empezar. Entonces, la idea, como ya les estoy indicando, es aprender cómo se modela, cómo hacer un cálculo tridimensional de edificios, pero tipo cortante. Vamos a ver justamente de qué tratan estos edificios. En el curso se habla o se está usando este tipo de modelos, que es una simplificación al modelamiento, digamos, convencional. Vamos a usar el software ETABS, que es, por decirlo de alguna forma, pues casi similar al uso del SAP 2000. El que sabe usar el ETABS puede usar también sin ningún inconveniente el SAP 2000. El contenido que vamos a ver en la parte inicial, vamos a hacer rápidamente el dibujo de un edificio. Vamos a ver entonces qué parámetros tiene. Es algo similar a lo que tienen también en la parte de la evaluación del desempeño, para que puedan también ustedes generar o calcular todas las propiedades. Vamos a ver primero cómo se define y cómo se asignan los materiales. Tenemos solamente un material que es de concreto armado. Luego vamos a ver la parte de asignación. Bueno, acá en la parte de definición y asignación también vamos a completar lo que es el dibujo. Y luego veremos cómo asignamos restricciones, brazos rígidos. Vamos a hablar un poco en qué consisten estos parámetros, que si bien directamente en el curso quizá no se están aplicando, pero cuando se emplea un modelo tipo el ETAPS sería recomendable utilizar, digamos, todas las herramientas que nos brinda este programa. Y luego en la parte 3 estaremos generando también los casos de análisis para cargas gravitatorias y también un caso de análisis sísmico que solamente es el caso del análisis sísmico estático, de acuerdo al E030, o que también se conoce como de fuerzas horizontales equivalentes. Y por último, haremos la revisión de los resultados. Entonces vamos a calcular la masa, o cómo el programa nos muestra la masa, y también la parte de los desplazamientos y demás. Y por último, en la parte 5 haremos una comparativa con los resultados que puede llegar a obtenerse de un análisis pseudo tridimensional utilizando una hoja de Excel. Entonces vamos a ver todas estas partes, estas secciones. Y vamos a empezar con la definición y asignación de materiales y componentes o de elementos estructurales hasta tener entonces el modelo matemático listo para trabajar en el ETAPS. Estamos viendo el edificio que vamos a modelar. Cuenta con 3 plantas, similar entonces al trabajo final. Eh, bueno, estoy hablando mal. Cuenta con 3 pisos. Tenemos las alturas del piso 1, el piso 2 están indicadas en las tablas. Y cuenta con columnas de un solo tipo, que son columnas rectangulares de 40 por 40. Todas las vigas son de 30 por 60 centímetros. Los muros tienen un espesor de 25 centímetros y tenemos una losa maciza de 20 centímetros de espesor. Este es el modelo que vamos a necesitar emplear. Tienen ustedes las características de dónde están o cómo son las dimensiones entre ejes, a cuánto equivale el L1, el L2, están también indicadas en las tablas. Algunos valores intermedios son simplemente los promedios. Y como ustedes pueden apreciar, se ha incluido también un pórtico inclinado para poder tener una comparativa cuando hacemos nosotros el modelo pseudo tridimensional. Simplemente sabemos que por acá interviene el ángulo. El resto tiene orientaciones tanto completamente horizontales, entonces el ángulo de inclinación es simplemente igual a 0, y los otros pórticos tienen inclinaciones de 90 grados. En el trabajo final, recuerden ustedes que tenemos también algunos pórticos formados ya sea solamente por muros o también formados por columnas, pero que están inclinados. Esto nos va a dar entonces una idea de cómo poder generar este modelo en el ETAPS. Inicialmente lo que se necesita es crear una grilla.
Estos apuntes luego también voy a poder compartirlos directamente con sus profesores para que les puedan pasar tanto el video como toda la plantilla, todo el PDF. Entonces lo que van a encontrar es una serie de pasos para ir generando qué es lo que se necesita desarrollar para el dibujo del modelo. Entonces, en la primera etapa, lo que nosotros necesitamos es generar una grilla para poder ubicar nuestros elementos estructurales de la forma más conveniente. Tenemos entonces el programa ETABS. Este es el modelo final, pero vamos a ir parte por parte. Y lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo modelo. Al generar un nuevo modelo, podemos utilizar, digamos, la base de datos de un modelo anterior, pero vamos a empezar con uno totalmente nuevo. Vamos a colocar en unidades métricas. Luego, para el diseño de las secciones de acero y de concreto, vamos a dejarlo por defecto, porque todo esto al final podemos nosotros cambiarlo a nuestro parecer, a nuestro antojo. La siguiente pantalla nos indica cuántas grillas vamos a tener en la dirección X y en la dirección Y. Para esto volvemos a nuestros apuntes y contabilizamos. En X yo tengo una grilla, dos grillas, tres grillas, acá tengo otra, 5 en total. La D y la E me están dando el eje inclinado. En Y tengo solamente 4. Entonces vamos a configurar. Yo le indico que en X tenemos 5 grillas. Las distancias no son tan importantes en este momento, luego vamos a proceder a cambiar. Tenemos también entonces tres pisos que vamos a modelar. La altura típica de los pisos, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestros apuntes, es de 3.5 y el primer piso mide 4 metros. Entonces, 3.5 y el piso inferior 4 metros. Hacemos clic acá en la grilla, solamente la grilla, y hacemos clic en el botón OK y ya tendríamos nuestra grilla inicial. Voy a cerrar una de las ventanas para poder tener una mejor apreciación. Y ahora vamos a modificar las distancias, porque estas distancias no son las que corresponden a nuestro modelo. En nuestro modelo, voy a ampliar esto un poco para que se vea mejor, tenemos distancias L1 que son en las partes inferiores, los L2 están en la parte superior, y la distancia entre el eje C y el eje E es simplemente el L2 más 2 metros. Los L2 son 5 metros, el promedio, los tramos intermedios, valen 5.5. Venimos entonces y vamos a editar. Hacemos clic en el botón, con el botón izquierdo y modificamos la grilla. Solamente vamos a centrarnos en el primer piso. Modificamos entonces los parámetros y en la grilla yo suelo utilizar esta opción para disponer la grilla, pero con distancias, no la acumulada total, sino la distancia entre cada grilla. Ahora sí, entre A y B tenemos nosotros el L1 que es 6 metros, luego tendremos 5.5 y luego el L2 que vale 5 metros. Vamos a hacer esto de acá. Tenemos entonces el espaciamiento en X, 6 metros, luego tenemos 5.5, en C es 5, el D, vamos a ver, el D está a 5 metros, pero el E es 2 metros del D. Entonces venimos por acá y colocamos simplemente un valor de 2. Estas son las distancias que yo tengo en la grilla. En la distancia, digamos, en Y, el primer valor es L1, 6, luego tenemos 5, 5 y luego el valor de 5. Ya tenemos nuestra grilla. Para que las burbujas no nos salgan quizás demasiado grandes, podemos acortarlas. Y hacemos clic en los botones OK, OK, y ya tendríamos nuestra grilla inicial. Bien, entonces ya hemos completado esta primera parte, que es la generación de la grilla. Pasamos a la definición de los materiales. Para los materiales, en este ejemplo vamos a emplear un F'C de 280. Entonces vamos a generar, desde el menú de definiciones tenemos las propiedades del material. En las propiedades del material yo puedo usar una de las que ya vienen en el ETABS. Puedo generar algunos nuevos o puedo modificar o puedo copiar todo lo que se tenga.
voy a modificarlo. Voy a cambiarle simplemente el nombre para que sea de 280. No vamos a hacer nosotros el diseño de concreto armado, solamente es el análisis sísmico. Completamos el peso efectivo de 2.400 kilos por metro cúbico. El módulo de elasticidad, fíjense que las unidades están en kilos metros al cuadrado. Yo lo que voy a hacer es, para no tener dificultades, simplemente le voy a cambiar en centímetros, kilos centímetros. Acá tienen ustedes el botón para las unidades, para poder hacer cambios. Ahora vuelvo nuevamente al botón de materiales y modifico el que estaba completando. Ahora fíjense que ya todo me sale en centímetros. El módulo de elasticidad que vamos a utilizar va a ser de 250.000. De 250.000. Ustedes saben que el módulo de elasticidad es 15.000 raíz cuadrada de F'C o 15.100, dependiendo de las unidades o del código que ustedes empleen. El resto lo vamos a dejar como tal. Si fuera con el objetivo de hacer un diseño, tendríamos que modificar también la resistencia a la compresión desde este ítem a 280. Clic en el botón OK y ya tendría definido el material. Hacemos clic nuevamente en el botón OK y salimos y ya tengo el material. El siguiente paso es la generación de las columnas y vigas. Las columnas y vigas en LTAP son un tipo de elementos finitos unidimensionales. Quiere decir que solamente se representan o se dibujan como rectas, son líneas. Internamente se tienen las propiedades justamente del área, el momento de inercia, módulos plásticos de sección y demás. Pero el elemento finito es una sola recta, es una línea. Vamos a ver entonces la creación de estos componentes. Para ello hay que estudiar o hay que plantear la teoría de flexión en vigas, que esto se estudia en algunos cursos avanzados de análisis estructural. Tenemos dos grandes teorías. La primera es la de Euler-Bernoulli y la siguiente es la de Vigas-Timoshenko. ¿Cuál es la diferencia para también no hacer una explicación muy extensa? En las Vigas-Timoshenko se toma en consideración las deformaciones por corte. Las deformaciones por corte son un fenómeno real. Incluso, así en las Vigas-Timoshenko se dice que se incluyen las deformaciones por corte. La deformación por corte que se emplea es de un valor constante, tal como nosotros estamos apreciando en esta imagen, porque la deformación real por corte es una función incluso desconocida. Esto significa simplemente que en la teoría de las Vigas-Timoshenko usamos las deformaciones por corte. Necesitamos incluir en nuestra matriz de rigidez justamente todos estos parámetros. Pero, o por ejemplo, esa fórmula en los muros, que la rigidez del muro es igual al módulo de elasticidad multiplicado por el espesor, y todo esto por 4, acá hay una relación de aspecto entre la altura sobre L al cubo. Bueno, ustedes se recordarán de esta ecuación. Esta está considerado, digamos, justamente tomando la teoría de la Viga-Timoshenko. Se consideran las deformaciones por corte. Pero cuando hacemos el diseño de columnas, en el curso se indica que la rigidez de una columna, asumiendo un modelo tipo cortante, con los extremos bien potrados, es simplemente igual a 12 EI sobre la altura al cubo. Acá tienen ustedes la diferencia entonces entre una formulación mediante la teoría de Euler-Bernoulli y la otra que es la de Vigas-Timoshenko. Nosotros los muros vamos a modelarlos como un elemento finito especial que tienen que tiene el ETAPS y el SAP 2000, que vamos a comentarlo luego. Esto para que ustedes entonces conozcan cuál es la diferencia y de dónde más o menos salen estas formulaciones. Una es sin la consideración de las deformaciones por corte y la otra es considerando las deformaciones por corte. Por lo tanto, vamos a proceder a generar las columnas. En las columnas tenemos las formulaciones de la Viga-Timoshenko y de la teoría de Euler-Bernoulli.
Vamos a usar nosotros la de Euler-Bernoulli porque empleamos nosotros ese valor de 12EI sobre H al cubo. En el ETABS voy a generar entonces siempre desde el menú de definiciones una propiedad de la sección transversal. Hacemos clic en secciones frame, que son secciones, como ya hemos indicado, unidimensionales, y vamos a generar una nueva propiedad. Esta nueva propiedad, tenemos acá una biblioteca de secciones, pero nos interesa solamente esta sección rectangular. Hacemos clic y nos aparece un nuevo formulario. Le damos un nombre que sea una columna 1, el material con el concreto de 280 y suministramos la sección transversal, que es de 40 por 40. Si fuera necesario, ustedes pueden verificar también las propiedades de la sección, que en este caso no lo vamos a modificar. Acá tenemos un botón de modificadores de propiedad. Por ejemplo, en el Perú se usan secciones brutas. Esto significa que calculamos el momento de inercia asumiendo la sección transversal, el ancho y el peralte total. Pero en algunos países se suele utilizar un factor efectivo. Entonces, por acá podríamos modificar nosotros el momento de inercia para trabajar con valores efectivos. Pero en el Perú usamos nosotros entonces un valor bruto. Luego, hemos indicado que tiene que ser la consideración de una viga Bernoulli. Al ser una viga Bernoulli, no nos interesan las deformaciones por corte. Entonces, al área de corte le colocamos un valor de 0. Y esta sería la configuración entonces para nuestras columnas. Para todas las columnas que las tenemos dibujadas en toda la parte central, todas estas acá. Todas estas están modeladas o vamos a considerarlas como un modelo de Euler-Bernoulli. Tenemos también estas otras columnas. Vamos a hablar en qué consisten o cómo cambiarles las propiedades. Continuamos entonces con la columna 1 y la cerramos. Ya tenemos todas las propiedades. Si necesitan, pueden también cambiar el refuerzo, pero esto va desde el punto de vista que cuando uno quisiera hacer el diseño de estos sistemas, pero nosotros no vamos a entrar acá al diseño de concreto armado. Lo dejamos tal como está, hacemos clic en el botón OK, nuevamente clic en el botón OK y ya tendríamos una columna. ¿Qué sucede con los muros con los cuales tenemos una columna de confinamiento o un elemento de borde? Estas columnas no trabajan como estas aisladas que pueden deformarse libremente. Estas columnas hacen esto. Pero las que están adosadas al muro no pueden tener este tipo de comportamiento. Las columnas están impedidas justamente de deformarse. En otras palabras, tendríamos nosotros que hacer el modelo de todo el muro en su conjunto. Y otra opción es solamente asumir que las columnas y el muro y las vigas que tiene, que hay por encima de este muro se ha colocado una viga, estos elementos que sirven de confinamiento solamente para que trabajen ante cargas axiales. Bien, solamente ante cargas axiales. Esa es la consideración que vamos a dar. Entonces tendríamos otro tipo de columna 1. La siguiente columna 1, vamos a proceder entonces a hacer el diseño. Lo tienen por acá. Y vamos a cambiarle. Vamos a modificar los parámetros acá para la viga de confinamiento y vamos a definir dentro del programa. Voy a hacerle una copia a la columna 1 que ya la tengo definida. Coloco columna 1 pero de confinamiento. Las propiedades son las mismas y solamente voy a modificar lo que es el momento de inercia. Si yo no quiero asumir el momento de inercia, o en otras palabras, la rigidez a flexión, yo puedo colocarle un valor de 0 o un valor bastante grande. Voy a colocarle un valor de 10.000. Y de esta forma, entonces, esas columnas y también la viga que luego vamos a tener, van a trabajar solamente ante cargas axiales.
Esa es la consideración a, digamos, a tener en cuenta. Ya tengo las columnas, tanto las aisladas o las que están libres de deformarse como las confinadas, y pasamos a una viga. Para la viga adicionamos nuevamente una sección transversal y colocamos una viga 1. Las vigas son, déjenme ver, estas vigas son de 30 por 60. Venimos entonces y dibujamos el peralte 60 y el ancho 30. Las propiedades a modificar nuevamente, vamos a considerarle 0 en las para las deformaciones por corte. No queremos o estamos utilizando una viga, el enfoque de Euler-Bernoulli. Hacemos clic en el botón OK y en el refuerzo le cambiamos para que sea ahora a una viga. Estos otros parámetros se usan, como ya les había indicado, en el momento que uno quiere hacer el diseño, pero nosotros no vamos a hacer nada de diseño. Hacemos clic en el botón OK y ya tendríamos nuestra viga. Y por encima del muro, en este ejemplo, se ha colocado también una viga de confinamiento. Solamente en este ejemplo. A veces no es común dotarle de ese tipo de vigas. Entonces, lo que hay que hacer es modificarle. Voy a generar una viga, pero de confinamiento. Y en las propiedades del momento de inercia, nuevamente le vamos a colocar un valor bastante grande para que no se considere la rigidez a flexión. Y con esto ya tendríamos entonces tanto las columnas como las vigas. Estas otras propiedades también suelen ser útiles, por ejemplo, en el caso que cuando vamos a contabilizar, yo tengo un pórtico, voy a hacer este diseño. Cuando veamos el diseño de la losa la vamos a dibujar en todo el área, y se supone que en el metrado de la losa estaríamos considerando todo este sector en amarillo. Ahora, ¿cómo el programa yo le indico que no duplique este volumen? Yo puedo utilizar con estos valores, pero ingresándoles en tanto por uno. Por ejemplo, yo sé que la altura de la viga es de 60 centímetros y el espesor de la losa, en este ejemplo, creo que es de 20 centímetros. Entonces yo puedo decir al programa, para la masa y el peso, use solamente un 60%, ¿no? Que sería la tercera parte. Digamos, estaría descontándole un tercio de un tercio del peso. Entonces, colocarle por acá un valor para la masa de 0.66 en tanto por uno. Pero eso no lo vamos a hacer acá, vamos a dejarlo como tal. Entonces ya sabemos que algunas áreas se van a duplicar. Hacemos clic en el botón OK y ya tendríamos todos los componentes iniciales. Ya estamos en la generación de las vigas. A ver, déjenme ver por dónde estamos para hacer el seguimiento. Ya tendríamos las columnas, tanto las con la teoría de Euler-Bernoulli como las de confinamiento. También acabamos de ver las vigas. Bien. Acá algunas vigas todavía las tengo con la teoría de Timoshenko, pero ustedes ya saben que hay que cambiarlo. Además, en un modelo tipo cortante las vigas no se deforman, así que estas vigas solamente nos están interesando para que el programa haga el metrado de la masa. Ahora pasamos a los muros. En los muros sucede también algo similar a la teoría de Euler-Bernoulli y la de Timoshenko, solamente que ahora ya tenemos que utilizar las teorías de placas delgadas y de placas gruesas. Algo similar. Cuando usamos nosotros una placa delgada, quiere decir que no incluimos las deformaciones por corte. Y estaríamos usando acá el enfoque de Kirchhoff. Ese es el nombre que se le da. Kirchhoff. Esto en elementos finitos. Por lo tanto, una placa delgada, o simplemente con el término en inglés de thin, no toma en consideración las deformaciones por corte. Entonces hay otra placa gruesa. Hay una placa gruesa que es el enfoque de Mindlin, de Wrestling Mindlin, si no me equivoco. Más adelante está el nombre. Y entonces asumimos deformaciones por corte. La recomendación es usar
los elementos shell gruesos para el modelado de muros, mientras que el enfoque de placas delgadas, la de Kirchhoff, para losas. Ahora sí, entonces vamos a generar estos otros dos componentes, los muros y las losas. Para los muros, entonces, el espesor del muro es de 25 centímetros. Acá tienen el nombre. Es la teoría de, como ya les había indicado un poco, de Reisner-Mindlin. Es el que no me recordaba muy bien. Y para las losas usaremos la teoría de Kirchhoff. Venimos al ETABS y nuevamente desde el menú de definiciones, propiedades de sección, empezamos con los muros. Hacemos clic y podemos modificar el que está. Le cambio de nombre, le coloco un muro, espesor 25 centímetros, ya que a veces puedo tener otros más. Y acá tenemos las teorías, el delgado, el shell delgado, el shell grueso. También hay una membrana, que es un elemento propio del TABS, de todos los programas del CSI, igual que el SAP 2000. Y tenemos un layer no lineal justamente para cálculos no lineales. Para muros, entonces, vamos a usar un shell thick, que es el grueso, y un espesor de 25 centímetros. Y eso es todo. Hacemos clic en el botón OK, ya tendríamos nuestro muro, y ahora generamos el elemento para las losas. Acá tenemos losas. Este deck no, este deck se usa para metal deck de acero. El que necesitamos es este de acá, el de losas. Podemos modificar también uno de los que ya está. Le colocamos como nombre losa, la teoría de las placas delgadas o la de Kirchhoff y el espesor de 20 centímetros. Acá no hay mucho que cambiar. Ya tendríamos entonces hasta este momento todos los elementos estructurales. Ahora lo que nos queda es simplemente dibujar el modelo. Estoy yendo un poco rápido porque ese es un taller no, digamos, pues para revisión, de que ustedes también vayan avanzando con el modelo. Ya luego en el video podrán ir cortando las partes, frenando, digamos, las partes que más les interesa para completar el modelo final. Vamos a empezar con el dibujo. Voy a colocar primero todas las columnas. Acá tengo las herramientas para poder hacer dibujos de columnas. Voy a dibujar en todas las plantas. Acá en esta parte, fíjense, yo tengo dibujar en todos los pisos, en pisos similares o en uno solo. Voy a dibujarlos directamente en todos los pisos. Empiezo, hago clic acá en la columna y empiezo a dibujar las columnas C1, la C1, las con la teoría de Euler-Bernoulli. Coloco donde necesito. Y si revisamos en el modelo, yo tengo los elementos inclinados, pero estos elementos inclinados están entre el eje D y el eje E. ¿Cómo yo dibujo estas columnas? Puedo apoyarme con una línea que va a ser, hacemos clic en este botón donde dice dibujar vigas, columnas, pero las propiedades, acá donde dice tipo de línea, lo dejamos en frame, pero en propiedades buscamos al último ninguna propiedad. Ahora dibujamos el primer punto y el último punto. Esta línea es una línea, digamos, secundaria, que nos va a servir simplemente para el dibujo de las otras columnas. Ahora sí completamos el dibujo de las columnas que nos están faltando. Acá tenemos la intersección de la primera y luego de la segunda columna. Ya tengo todas las columnas que no están confinadas. Ahora voy a dibujar las otras columnas que sirven de confinamiento a los muros o de elementos de borde. Nuevamente hago clic en el botón y busco la columna apropiada, que es la C1C. Hago clic donde necesito estas columnas y ya tendría entonces estos valores, o bueno, estos dibujos. Ahora procedemos a dibujar los muros. Para los muros, ustedes tienen acá esta herramienta, dibujar muros en planta. Recuérdense que estamos dibujando en todos los niveles. Hacemos clic y buscamos la propiedad, ¿no? Acá tenemos un elemento pier y el muro de 25 centímetros.
Clicamos un punto con otro y para definir, para acabar de dibujar con la letra Enter, pasamos a dibujar otro muro, Enter, otro muro, Enter, otro muro, Enter. Ya tenemos entonces todos los elementos verticales. El que desea puede hacer una vista en 3D y fíjense, ya tenemos el dibujo inicial. Ahora, nuevamente vuelvo a una vista en planta. Estamos dibujando en todas las plantas. Y voy a empezar con el dibujo de las vigas. Para el dibujo de las vigas, hago clic en esta herramienta y busco ahora la propiedad V1. Acá tengo la propiedad V1 y empiezo a dibujar donde tenga todas las vigas. Una vez que acabe una recta, hacemos clic en el botón OK, pasamos a estas otras, OK, y así hasta completar todas las vigas del modelo. Incluyendo en la parte inclinada. Ya tengo las vigas y ahora coloco también las vigas de confinamiento encima de los muros, porque así lo hemos determinado. Tengo vigas en todos lados. El siguiente paso es dibujar las losas. Para las losas tengo esta otra herramienta acá de dibujar y hago clic. Primero, selecciono la losa que he definido y clic en los puntos. Voy a dibujar una losa grande, fíjense hasta acá, hasta el otro extremo y donde se acaba y luego con el botón Enter para finalizar. Ya tengo todos mis elementos estructurales. Solamente que como he dibujado en todos los pisos, me ha aparecido también al nivel de losa. Selecciono esto al nivel digamos, del nivel 0 y lo borro. Ya tendría, bueno, a ver, vamos a colocarle primero que sea por piso, porque si no me va a seleccionar todo. Ahora sí, seleccionamos este elemento y ya lo tenemos, ya tenemos dibujado nuestro modelo estructural. Si ustedes quisieran ver la figura que se muestra acá, es simplemente con un renderizado. Yo puedo pedirle al programa que me muestre, por ejemplo, todas las propiedades de las secciones transversal, las secciones en los elementos shell, en los elementos frame, aplicar y tenemos para darnos una idea de si los elementos que hemos utilizado son los adecuados o no. En este caso, pues, es un modelo bastante sencillo y todo está conforme. Si quieren ver ustedes el renderizado, extruimos los pórticos, extruimos los elementos shell. Aplicamos y tenemos también la imagen. Estas imágenes a veces son bastante esquemáticas para presentar también en un informe. Ya ustedes pueden capturar la pantalla correspondiente. Ya tenemos entonces el modelo. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte, que es el apartado 2, la asignación de restricciones, brazos rígidos, consideraciones y demás cosas. Lo primero es aplicar diafragmas rígidos. Ustedes saben, en el curso se explica que la losa tiene una rigidez, las losas de concreto tienen una rigidez bastante grande. Esto hace que nosotros al momento de considerar grados de libertad, en vez de calcular elemento por elemento, simplemente podríamos definir, yo tengo un grado de libertad en X, voy a hacerlo con otro color para que se note, yo tengo un grado de libertad aplicado en el centro de masas en X, otro grado de libertad en Y, y luego tengo un grado de libertad, pero que es rotacional. A eso se refiere con grados de libertad. Son los que me interesan. 2 traslacionales y 1 rotacional. Esto debido a que la losa está conectando todos los elementos que llegan a él y entonces las vigas, por ejemplo, ya carecen de deformaciones axiales.
Solamente pueden flexionarse, pero digamos no se deforman axial. Vamos a asignar entonces estos diafragmas. Voy a quitarle el renderizado. Y lo que vamos a hacer es, con este botón de rotar en 3D, voy a situarme en una vista que me sea más fácil para seleccionar las 3 losas. Y selecciono con todos los puntos, haciendo esto de acá, pero no la parte inferior. Yo tengo seleccionado todos los nodos de la losa y vengo a asignaciones, nodos, diafragmas. En los diafragmas tenemos uno que viene por defecto, que es el D1 que trae el programa. Voy a modificarlo, o el que desea puede generar también uno nuevo. Al modificar, hacemos nuevamente clic en modificar, le asignamos un nombre y en el ETABS tenemos de 2 tipos. Uno que es el diafragma rígido y el otro que es el diafragma semirrígido. Realmente las losas se comportan como diafragmas semirrígidos. Eso ya está probado. Pero por facilidad de cálculo siempre nosotros usamos todavía el rígido. Cuando usamos nosotros un semirrígido se considera en cierto aspecto la rigidez de la losa. Es un híbrido entre considerar totalmente rígido y un diafragma flexible. Por lo tanto, entonces, lo recomendable, si ustedes tienen un programa como el ETABS, es modelarlo como semirrígido. Pero para nuestras comparativas, para tratar de que nos salga más o menos similar a lo que tenemos de nuestro modelo pseudo tridimensional, vamos a dejarlo como rígido. Hacemos clic en el botón OK, nuevamente OK, nuevamente OK, y fíjense cómo el programa nos está mostrando acá una especie de puntos con rectas en cada uno de los niveles. Vamos a situarnos en una planta. En una de las plantas, lo que el programa nos está indicando es, este punto es el centro de masas. Este es el centro de masas. No coincide, digamos, con el centro geométrico o con el centroide de la losa, porque acá tenemos otros elementos estructurales y demás. Pero este es el centro de masas. Es similar para todos los pisos. Con estas flechas podemos bajar un piso o subir alguno. Estamos en el piso 3, bajamos 1, este es el piso 2, el piso 1 y fíjense, no cambia el centro de masas. Ya tenemos entonces nuestro centro de masas definido con el efecto de diafragmas rígidos. Ahora pasamos a la definición de restricciones. Hasta este momento, si nosotros ampliamos la vista, podemos notar que las bases, los que van a la cimentación, son apoyos fijos, pero yo quiero colocarle empotramientos. Realmente el tipo de apoyo no es que el suelo pues genere un empotramiento, son aproximaciones que nosotros hacemos. En estas aproximaciones, entonces, o lo mejor sería modelarlo como resortes, pero ya son temas más avanzados que vienen desde el punto de vista de la interacción suelo-estructura. Vamos a cambiarle estos apoyos. Desde una vista en planta, hago clic ahora en la base y selecciono todos estos apoyos. Me vengo al menú de asignaciones, nodos, restricciones, y en las restricciones yo voy a restringir grados de libertad. En este momento solamente están restringidas las traslaciones, no hay ninguna rotación. Y entonces yo le digo al programa, quiero restringirlas todas. Acá tienen una facilidad también con herramientas para poder ir cambiando uno y otro. Yo quiero que todos los grados de libertad, los 6 grados de libertad que tenemos por nodo, porque no hay que olvidarnos que estamos ante un elemento tridimensional, tenemos 6 grados de libertad en cada nodo. Yo quiero que los 6 estén totalmente restringidos. Hacemos clic en el botón OK y eso es todo. Desde una vista en 3D ahora puedo fijarme que el tipo de apoyo ha cambiado, ya no es el apoyo fijo. Si hacemos clic con el botón, podemos notar acá que nos sale las restricciones en los 6 grados de libertad. Si yo hago clic en un nodo del piso 1, también puedo ver, por ejemplo, la asignación del diafragma 1. Ya tenemos todos
todos los valores. Continuamos. Ahora vamos a hablar en qué consiste un brazo rígido. Cuando estamos haciendo el modelo, cuando nosotros hacemos, digamos, la concepción estructural, la matriz de rigidez de las vigas y de las columnas se pueden modificar considerando brazos rígidos. ¿Qué es un brazo rígido? Nosotros estamos apreciando que si yo modelo en el ETABS o en cualquier otro programa las columnas y las vigas, hemos dicho que estos elementos son unidimensionales. Unidimensionales. Son solamente estas rectas que yo estoy planteando. Pero cuando estos elementos, por ejemplo, en este sector nosotros hemos dicho que nuestra viga tiene un peralte de 60 centímetros. ¿Qué sucede cuando yo llego a la unión viga-columna, esta zona de acá? Y ya tengo un cambio del peralte. Está pasando de un peralte de 60 centímetros a tener un peralte prácticamente igual a toda la altura de los pisos. Esto está sucediendo en la viga. En las columnas, igual. Si yo tengo por acá mis columnas de 40 por 40, cuando llego a la unión viga-columna, fíjense cuánto es el peralte. Ahora el peralte es prácticamente la longitud de todo el vano. Lo que yo debería hacer es un cálculo asumiendo una sección variable. Primero de 60, luego tener una altura bastante considerable. Pero eso no se hace, digamos, de esa manera, sino simplemente podríamos decir, yo puedo asumir que estos sectores tengan una rigidez infinita. Hay que manipular. Por lo tanto, nuestros parámetros de la matriz de rigidez, asumiendo estos brazos rígidos. Esto entonces se hace rápidamente en el ETABS, como vamos a ver. Y ahora también acá tienen una recomendación. Yo solamente puedo asumir brazos rígidos en las columnas, o solamente en las vigas, o incluso en ambos. ¿Cuál de estos es recomendable? Si ustedes revisan el código, el ACI 318, nos recomienda justamente que la resistencia de las columnas sobre la resistencia de las vigas sea entonces mayor o igual, tal como estamos viendo acá, a un valor de 1.2. A esto se denomina como el diseño por capacidad de columna fuerte, viga débil. Una manera de garantizar esta revisión de capacidad es que la relación, digamos, los momentos nominales que resisten las columnas en el nodo con respecto al de las vigas, estamos hablando acá de sumatorias, porque puede llegar más de una viga, más de una columna, en cada dirección de análisis tiene que ser mayor o igual a 1.2. Entonces, la recomendación, esto data del AC41, que es un código, es un estándar de cargas en Estados Unidos. Lo que me indican es, para yo garantizar que las columnas sean más resistentes que las vigas, solamente hay que añadir brazos rígidos en las columnas. Esta es una recomendación. Porque, ¿cuál es el efecto del brazo rígido? Si nosotros estuviéramos analizando los diagramas de momentos en esta viga, ante cargas gravitatorias sabemos que se forma una parábola. Si yo empleo brazos rígidos, modifico la matriz de rigidez, este diagrama crece, aumenta, se va un poco por encima. Por lo tanto, se pueden dar cuenta que cuando yo empleo los brazos rígidos, en los extremos el momento crece. De esta forma, entonces, si solamente aplicamos brazos rígidos a las columnas, estaríamos notando un incremento de dicho momento en las columnas. Porque de esa forma yo me aseguro que las columnas tengan que tener una mayor capacidad, una mayor resistencia. No está recomendado solamente añadir a las vigas, porque estaríamos obteniendo, más bien al revés, que las vigas sean más resistentes que las columnas. Y si asumimos tanto en vigas y columnas, estaríamos en un momento, digamos, en un tramo intermedio.
Para este ejemplo lo que vamos a hacer es, seleccionamos y estos brazos rígidos se asignan tanto a vigas como columnas, pero no a los muros, porque los muros tienen otro tipo de comportamiento porque los estamos modelando como elementos shell. Seleccionamos todas las columnas y las vigas y luego venimos acá al menú de asignaciones, elementos frame, y tenemos este en length offsets, que son los brazos rígidos o cachos rígidos. Hacemos clic en este botón y nos dice el programa. Yo puedo generar esos brazos rígidos de forma automática. O si quisiéramos, podemos indicarle a cuántos centímetros a uno y otro lado pueden darse. Podemos dejarlo en automático y este factor de zona rígida es como ya les había indicado. Los momentos crecen cuando nosotros colocamos un brazo rígido. Entonces, el valor recomendable es 0.5 en diseños normales. Pero todos estos conceptos nosotros no los estamos usando en nuestro análisis pseudo-tridimensional. Por lo tanto, vamos a dejar de lado esto y podríamos decirle, está bien, hacer un diseño automático con 0 y le hacen clic ustedes en el botón OK. Hacemos clic entonces y fíjense cómo nos sale un gráfico donde ya se han generado los brazos rígidos. Esto al programa también le sirve para otro motivo o con otro motivo. Hasta este momento, como ya nosotros hemos mencionado, las columnas las podemos estar considerando a toda la altura, pero ¿qué sucede con las vigas? Al momento de dibujar, es probable que estemos duplicando el peso de esta intersección. Se está duplicando el peso. Y cuando al programa le decimos que hay un brazo rígido, el programa evita esa intersección y la métrica cuantifica el peso una sola vez. Para eso también nos sirve. Ya tenemos entonces la asignación de brazos rígidos en el modelo. Continuamos. Ahora, bueno, estos son los detalles. Y pasamos a asignar una malla de elementos finitos. La malla de elementos finitos se puede asignar a muros y a losas, a todos los elementos shell, a todos estos que nosotros hemos dibujado, a los shell delgados o a los shell gruesos. Yo no les recomiendo para esta etapa de cálculo asignar a los muros los elementos finitos, pero vamos a ver cómo se podría hacer. Primero selecciono los muros. Seleccionar por tipo de objeto, muros. Lo selecciono y ya tengo acá el programa, me indica que he seleccionado 12 elementos shell. Ahora, desde el menú de asignaciones, vengo a elementos shell y acá tengo asignar un mesh o una malla a los muros. El que desea, entonces, acá hay varias formas de asignar. Uno por defecto, otro es dividiendo todos los muros en una cantidad de rectas verticales o en rectas horizontales. Podemos hacer acá una cuadrícula. Bien, pero vamos a dejarlo por defecto. Quiere decir casi sin asignar la malla de elementos finitos para esta etapa de diseño. Ahora repetimos lo mismo, pero para las losas. Asignamos también elementos finitos. Ahora selecciono las losas. Tengo 3 losas seleccionadas. Y vengo al botón de asignaciones elementos shell y me vengo acá a Fluor, que es para las losas. En estas losas voy a asignarle una malla de elementos finitos. Acá fíjense, yo puedo definir una malla con un tamaño dado, por ejemplo, cada metro, o también dividiendo el elemento en cuantos yo quisiera. Como esta losa es un poco grande, yo puedo decirle que la divido en 20 segmentos. Podemos usar esta otra que es un poco más cómodo y decirle que yo voy a tener elementos finitos con una malla de 1 metro. Hacemos clic en el botón OK y ya la tendría asignada, solamente que no la estamos viendo. Para poder ver la malla de elementos finitos, voy a pedirle al programa que me lo muestre. Acá ustedes tienen Mesh Shell Analysis Mesh. Aplicamos. Bueno, acá me indica que hay algunas advertencias. Fíjense que como este sector es un poco
es, digamos, no es rectangular. Por acá he tenido una dificultad en asignar esta malla. Pero en los otros sectores pueden ustedes fijarse cómo el programa lo ha subdividido de manera correcta. En estos otros lados no es totalmente, digamos, las rectas no son totalmente horizontales y demás. Bien, entonces, de esta forma hemos asignado una malla de elementos finitos. Hay que tener cuidado en este sector porque al no haber malla es como si hubiéramos perdido la losa. Podemos reiterar esto simplemente seleccionando nuevamente las losas. Seleccionamos. Vamos a asignar nuevamente la malla de elementos finitos. Y ahora le colocamos una malla tal vez de 20 por 20. Aplicar, OK, y fíjense que más o menos se ha solucionado. Ahora ya aparece la losa que a un inicio se había borrado. Entonces hay que definir bien esta malla de elementos finitos. En programas de elementos finitos, la malla tiene que estar, digamos, definida correctamente para capturar también todo el peso. Y la precisión de los cálculos es que a menor elemento, a menor longitud, nosotros vamos a tener mejores resultados. Pero tampoco hay que exagerar, porque si ustedes colocan una malla de elementos finitos de cada 10 centímetros, el programa se va a demorar más en el cálculo y tal vez no vamos a ganar mayor precisión. El resultado quizá va a ser el mismo. Ya tenemos nuestra malla de elementos finitos. ¿Por dónde vamos en nuestros apuntes? Hasta este momento, lo que tenemos nosotros es un modelo convencional. En el modelo convencional, si yo tengo un pórtico al cual le aplico una fuerza lateral, yo estoy viendo que el pórtico se va a deformar de esta manera. No solamente se deforman las columnas, sino también se deforma principalmente las vigas. ¿Qué es lo que en el curso se enseña? En el curso hemos dicho, yo tengo un diafragma rígido, con el cual la rigidez axial de las vigas no la considero o es infinita, pero también en los modelos tipo cortante, yo asumo que la viga no tiene ningún tipo de deformación, no se flexiona como en el modelo convencional. Lo que yo tengo que hacer es entonces liberarle grados de libertad a la viga que como resultado me dé este modelo de cortante, donde la deformada solamente esté dado en las columnas, pero no en la viga. Esta es la diferencia entre uno y otro modelo. Bien, es la diferencia. En el curso, lo que estamos asumiendo son modelos de cortante. La diferencia entre uno y otro a nivel de cálculo, digamos, es notable. Es la razón por la cual vamos a asumir, para que nos salga igual que nuestras formulaciones pseudotridimensionales, un modelo de cortante. ¿Y esto cómo lo hacemos? Venimos al ETABS en una representación en 3D. Voy a quitarle la malla. Lo que vamos a hacer es, desde una vista de esta forma, selecciono todos los elementos hasta las losas. Y ahora vengo donde dice asignar joints restricciones. Estas restricciones, al inicio, en este momento, todas están libres de deformarse. Tenemos 6 grados de libertad en cada nodo. En la malla de elementos finitos también, nuestra malla está así. En cada intersección tenemos 6 grados de libertad. Ahora, yo lo que quiero es que las vigas no tengan ningún tipo de deformación. Para eso le aplico una restricción, pero a la rotación en X y en Y. Solamente tiene que haber entonces traslaciones y la rotación alrededor de Z. Con esto yo logro un modelo de cortante. De lo contrario, yo tengo un modelo convencional. Hacemos clic en el botón OK y nos aparece estos otros tipos de apoyo, pero que están dados en altura. Hasta acá ya tendríamos casi todo definido para poder analizar nuestra estructura. Solamente nos estarían faltando los casos de carga. Entonces, otras cosas que yo hago comúnmente es asignar otras restricciones adicionales. Lo voy a hacer rápido. La primera es, por ejemplo,
desde los elementos frame, yo asigno una malla de forma automática, esta de acá, lo dejamos por automático, ok. Luego, seleccionamos nuevamente todos los elementos, asignamos también esta otra para que haya una malla con las losas de entrepiso, determinadas por el programa, ok. Otra vuelta, seleccionamos todos los elementos, ahora en los elementos shell, esta de acá, restricciones para bordes automáticos, y le creamos también una restricción. Ok, entonces en este punto yo ya tendría el modelo para poder incluir las cargas. Voy a guardarlo. Acá tengo mi modelo. Y lo que vamos a hacer es ya la definición de casos de carga. Entre los casos de carga, estamos ya en la tercera parte, voy a definir primero los efectos gravitatorios. Para los efectos gravitatorios, desde el menú de definiciones, hacemos clic donde nos dicen patrones de carga. En los patrones de carga, vienen dos por defecto. El DEV, donde nos señalan que el factor del peso propio es igual a 1. Esto significa que el programa de forma automática calcula el peso de columnas, vigas, muros, de todos los elementos que hemos dibujado, y lo va a metrar y lo va a colocar en este patrón de cargas. Yo lo que suelo colocar es, por ejemplo, también un patrón de cargas muertas, y le vamos a colocar con este tipo SuperDev y lo añadimos. En este patrón de cargas muertas yo coloco la tabiquería, los acabados, para que esté separado del peso propio. Luego también tenemos cargas vivas de piso. Y luego tenemos, bueno, esta de acá ya estaba creada. Y le vamos a crear una carga viva de techo. Estos son las cuatro cargas gravitatorias que vamos a considerar. Ya está. Estos patrones, las cargas vivas, los acabados, cargas mecánicas y demás, las vamos a asignar solamente a las losas. Para esto, LTAPS también trae una herramienta que es la definición de set de cargas uniformes a los elementos shell. Hacemos clic y generamos una que diga set para cargas de entrepiso. Las cargas de entrepiso van a tener estos valores. Déjenme ver cuánto he colocado por acá. Las cargas muertas debidas al peso propio, o digamos a los acabados, tabiquerías, cargas mecánicas y demás, yo estoy asumiendo con un valor de 250. Mientras que las cargas vivas de entrepiso son de 350 y en el techo valen 100. Voy entonces a colocar esto de acá. Acá hay un error, acá tiene que ser Live Roof, la que hemos definido. Voy a implementar entonces esto. Añado dos cargas, la primera que sea carga muerta, y estamos colocando el valor de 250. Luego tenemos la carga viva, porque esta es una carga viva de entrepiso, 350, y ya tengo entonces el set para el piso 1 y para el piso 2. Genero una copia ahora para el set, pero de la losa de techo. En la losa de techo lo único que varía es que la carga viva ahora es una carga viva, pero para el techo y vale igual a 100. Hago clic en el botón OK, nuevamente OK, ya tendría la definición. Ahora lo que me falta es asignar al modelo. Selecciono la losa 1 y la losa 2. Vengo a asignaciones, Shell Loads, y acá tengo sets de cargas uniformes. Y coloco la carga de entrepiso. Aplicar y ya la tendría. Selecciono la última losa del piso 3 y le asigno la de techo. Aplicar. Eso es todo. Y ahora, si quisiéramos, podemos ver. Por ejemplo, voy a seleccionar la carga de techo.
con un botón, con el clic en el botón derecho del mouse, y acá veo todas las asignaciones que he definido. Por ejemplo, que tiene una malla de elementos finitos, algunas características de lo que hemos estado nosotros incluyendo. Fíjense que el diafragma no me lo ha asignado, vamos a tener que cambiar esto. Y entre las cargas he asignado el set del techo. Lo mismo, si yo selecciono entonces uno de los pisos inferiores, tengo el set uniforme que es de las cargas de entrepiso. Nuevamente acá estoy viendo que los diafragmas no me lo ha asignado. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a redefinir entonces los diafragmas. Selecciono todos y desde el menú de asignaciones Joints, diafragmas, seleccionamos el D1, aplicarlo. Ahora sí, ok, vamos a volver a revisar porque al inicio estaba, no sé por qué no lo ha asignado. Ahora sí, fíjense, ya tenemos las asignaciones de diafragmas en todos los nodos. En la losa es lo que está faltando. Bien, pero esto podemos dejarlo como tal, porque en el ETAP se pueden asignar diafragmas rígidos tanto a las losas o a los nodos independientes. Hasta acá ya tendríamos nuestro patrón de cargas gravitatorias. Bien, y la hemos asignado al modelo. Ahora vamos a introducir el patrón de fuerzas horizontales equivalentes. Las fuerzas horizontales equivalentes es una serie de coeficientes. En el Perú se dice que los coeficientes es la multiplicación de Z por el factor de importancia, por el factor de amplificación sísmica, por el tipo de suelo, todo esto dividido por R. Esto es igual entonces al coeficiente sísmico y luego le multiplicamos por el peso. Esta multiplicación nos da la cortante en la base. Una vez obtenida la cortante en la base, hay que distribuirla pero en altura. Para distribuir en altura, vamos a ver las fórmulas y vamos a tener que encontrar una fuerza en cada nivel, de la fuerza 1 hasta la fuerza 4. Una vez que tengamos estas fuerzas, nosotros vamos a poder resolver el sistema con ecuaciones digamos, con un cálculo estático. La rigidez por los desplazamientos es igual a las fuerzas. Cuando resolvamos este sistema, vamos a encontrar cuántos son estos desplazamientos totales. Estos desplazamientos totales. Ya está. Entonces, esto con el programa hay alternativas. Primero, entonces, calculamos cuánto vale el coeficiente. Para el coeficiente, definimos la zona sísmica. En este ejemplo, yo tengo la zona sísmica para Lima, es 0,45. Un factor de importancia para edificios importantes, el tipo de suelo, el S1. Calculo los periodos característicos, T sub P, T sub L para el espectro. También tengo el factor de amplificación sísmica, que son estos valores de C, que dependen del periodo. Luego tengo los R's básicos y introduzco los coeficientes de irregularidad, tanto en planta como en altura, para yo poder definir por último el factor R final. El R final es simplemente el R básico multiplicado por la irregularidad en altura y multiplicado por la irregularidad en planta. Yo espero que en el curso hayan llegado por lo menos hasta esta parte. Si no, ya estarán haciéndolo en sesiones posteriores con sus profesores. Yo necesito entonces conocer los coeficientes sísmicos para que me dé este coeficiente sísmico total. En este ejemplo, la cortante en la base o el coeficiente en X me sale un valor de 0.244 y en Y 0.183. Estos vamos a introducirlos al programa. Pero este edificio que yo estoy resolviendo es bastante rígido. Quiere decir que cuando calculemos los desplazamientos, vamos a ver unos desplazamientos pero bastante pequeños. Van a ser muy pequeños. Para eso entonces a estos valores le voy a multiplicar yo por 1000. Pero solamente en este ejemplo,
Ya saben que yo estoy exagerando la escala por 1000. Y vamos a hacer entonces este cálculo. En el programa venimos a definiciones, patrones de carga, y voy a incluir un caso de fuerzas horizontales equivalentes primero en X. En el tipo de carga le defino como una carga sísmica. Luego, acá tengo la opción de utilizar algún código normativo, pero voy a trabajar con coeficientes de usuario. En coeficientes de usuario agrego la carga y luego lo modifico. Al modificar tengo estas opciones. En Perú nosotros hacemos el cálculo de manera independiente en X y en Y. Quiere decir que yo solamente voy a marcar las opciones en X, solamente en X. La excentricidad accidental es del 5% y acá introduzco el coeficiente sísmico, y también tenemos acá el valor del exponente K. La fórmula para distribuir en altura, esa fórmula no la tengo, creo que por acá. Una vez que yo entro la cortante en la base, voy a calcular valores alfa piso por piso, hasta el último piso. Estos valores alfa es simplemente el peso por la altura total medida desde la rasante a cada nivel elevado a un exponente K. Y todo esto dividido sobre la sumatoria de los pesos por las alturas totales elevado al exponente K. El exponente K vale igual a, no es la rigidez por si acaso, vale un valor de 1 hasta periodos estructurales de 0.5 segundos. Y vale 2 para periodos estructurales mayores o iguales a 2.5. Para casos intermedios hay que hacer una interpolación entre estos dos. Es lo que indica el código. Ya tenemos entonces todo lo necesario. En este ejemplo, el valor de K, como se trata de un edificio de pequeña altura, vale 1, porque el periodo de vibración va a ser menor a 0.5. Complemento entonces. En X hemos dicho que yo voy a multiplicar por 1000 y este sería el valor que yo voy a emplear. Bien, acá esta hoja de cálculo me sirve para evaluar justamente todos los coeficientes que hemos indicado. Tengo el peso total, los coeficientes y calculo una cortante. Bien, pero recuerden, estos coeficientes están exagerados por 1000. Copio para X y coloco directamente acá el valor. Hago clic en el botón OK y ya tendría la definición del patrón de fuerzas horizontales equivalentes en X. Y genero algo similar para Y. Agrego, modifico, ahora el coeficiente vale 182 y picos, el coeficiente 1, y ahora desmarco todas las direcciones en X. El resto de parámetros, tal como nosotros estamos viendo, lo dejamos por defecto. Acá indica cuál es el piso inferior, cuál es el piso superior para aplicar la carga. La excentricidad, que ya hemos indicado, que es del 5%, es la accidental. El ETAP calcula también la excentricidad inherente directamente. Hacemos clic en el botón OK, y ya tendríamos prácticamente todo lo necesario para poder correr nuestro análisis. Vamos a ver los resultados que nos entrega el ETAPS. Para esto, lo primero que yo debo hacer es revisar si hay algún problema en el modelo. Y acá vamos a poder ver, déjenme revisar, en revisar el modelo, verificar el modelo, marcamos todo y hacemos clic en el botón OK. Si hay algún elemento sobreexpuesto, hay alguna losa, como habíamos visto que cuando hemos aplicado una malla de elementos finitos había desaparecido y así, acá nos estaría saliendo las advertencias si hay que hacer alguna modificación. En este caso no me sale ninguna advertencia, mi modelo está correcto para poder analizar. Procedemos a verificar los grados de libertad.
que yo quiero analizar. Este es un ejemplo tridimensional, entonces todos los grados de libertad tienen que estar marcados, o simplemente un full 3D. Si estuviéramos haciendo pórticos planos, acá tienen ustedes otros modelos, pero yo quiero marcarlos todos, que es por defecto lo que trae el programa. Otro más es definir los casos a correr. A veces tenemos muchos casos de carga y no queremos correr algunos. En este ejemplo me interesa correrlos todos. Hacemos clic en el botón OK, o hubiéramos hecho en correr ahora, o podemos correr el análisis también desde esta tecla, o machucando mediante este botón, o empleando la tecla F5. Corremos y vamos a esperar simplemente los resultados. Esto puede tardar dependiendo de la velocidad de cada computadora. Y vamos a ir sacando información del programa. Por ejemplo, el peso, la masa. Vamos a esperar un momento a que esté finalizado el análisis. Ya tenemos entonces el modelo analizado y el programa nos lo muestra con la deformada. En este momento está analizado. Vamos a verificar si nuestro modelo es decortante. Vamos a ver la elevación en 2. Le pido la elevación en el eje 2. Es este de acá. Ahora le pido al programa que me muestre la deformada desde este botón, pero del sismo actuando en la dirección X. Aplicar. Fíjense ustedes cómo solamente he logrado que las columnas se deformen, pero las vigas no tienen ninguna deformación, no tienen ningún valor deformado. Otra cosa que podríamos hacer es, entonces este es un modelo decortante, porque si hubiera usado un modelo convencional, si ustedes no le asignan esas restricciones que hemos empleado, van a ver cómo las vigas también se deforman. Otra cosa, podemos ver los diagramas de momento ante cargas sísmicas. Tenemos acá, el que nos interesa es el momento 3. En columnas podemos analizar el momento 2 y el momento 3. En vigas solamente el momento 3 porque eso está condicionado a los ejes locales. Voy a mostrarles luego. Hacemos clic en el botón OK y fíjense cómo hemos asignado brazos rígidos y el programa solamente nos muestra los diagramas de momentos en la longitud libre. Pero en las vigas el momento es 0 porque no se está deformando. Este es un modelo decortante. En un modelo convencional, les vuelvo a reiterar, acá también verían ustedes gráficos de momentos. Entonces hemos logrado el objetivo de modelar un edificio tipo cortante en el ETABS. Esto con razones académicas, porque en un edificio real, en un trabajo real, hay que usar el modelo convencional. Ya tenemos entonces los resultados. Voy a explicarles un poco, ya que nos queda todavía tiempo disponible, cómo se ven los ejes locales en el programa. Le pedimos al ETABS que nos muestre los ejes locales en los elementos frame. Marcamos, aplicamos y fíjense que nos sale un número de flechas con colores. Los colores, ¿qué significan? El eje rojo es el eje local 1. Este eje local 1 siempre se dibuja a lo largo de la longitud del elemento. Entonces está uniendo los puntos A y B de dicha viga. Ahora estamos apreciando que también aparece un eje de color verde. Este eje de color verde es el 2. Y el eje de color azul es el eje 3. Cuando yo quiero hacer el diseño de una viga, por ejemplo, a mí me interesa que esta viga se deflecte, ¿no? Que se deflecte la viga. Entonces, lo que estaría interesándome es el momento alrededor del eje 3. Los momentos alrededor del eje 3. Pero cuando se trate de fuerza cortante, también para verificar el diseño, me interesaría una fuerza cortante de esta forma. Entonces sería en la dirección del eje local 2. En las columnas,
Me interesa tanto los momentos en el eje local 2 como en el eje local 3, porque es un modelo tridimensional. Y de igual forma con las cortantes. Ya tenemos entonces acá todo lo necesario y vamos a proceder a revisar primero la masa. Voy a quitarle los ejes locales para que no esté muy tupido el gráfico. Y dentro de las tablas, lo primero que vamos a hacer es solicitarle al programa la masa, el peso que está empleando. Acá desde la opción de tablas, déjeme ver porque esto, las distintas versiones siempre cambia dónde se encuentran estas tablas. Y voy a pedirle, por ejemplo, el resumen de la masa, pero por pisos. Le pido que me muestre la tabla y estos son los valores. Esta es la masa que se está empleando. Esto acá podríamos copiarlo a una hoja de Excel. Voy a pegarlo por acá. Y puedo calcular el total de la masa. El total de la masa. A ver, no está reconociéndome estos como valores. Me parece que acá el Excel está trabajando con comas. No, tampoco. 233, a ver, vamos a colocarlo nuevamente. Tengo acá un problema con el teclado, es 233.77, 270.43, 275.67. Ahora sí, este es el peso total, o es la masa total, ¿no? A ver, déjenme ver con las unidades con las cuales hemos trabajado. Sí. Ahora, yo he cometido un error. Vamos a volver a ingresar. El error mío está en la masa, en el peso distribuido que hemos colocado acá en los sets. Estos de acá. Fíjense las unidades, son kilos sobre centímetros al cuadrado. Es un peso demasiado grande. Porque estos valores tenían que estar en kilos sobre metros. Lo que voy a hacer es simplemente cambiar las unidades ahora en kilos metros, ¿ok? Y rectifico en los sets de cargas. En los entrepisos, entonces, 250, la carga viva, 350. En la de techo, 250, las cargas muertas, y la de techo, 100. Ahora sí, voy a volver a correr, voy a volver a analizar, y la masa ya será la adecuada, porque si no, pues es un valor demasiado elevado. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo. Desde tablas, tengo análisis, a ver, desde el modelo, datos de la estructura, resumen de la masa y vuelvo a la masa por piso. Ahora sí tengo valores en kilos, segundos al cuadrado sobre metros. A ver, voy a copiarlos. Nuevamente acá me está fallando el punto decimal. A ver, vamos a hacerlo así. Cosa ya del Excel, es cosa del teclado. Y acá también lo cambiamos. Estamos trabajando entonces, estos nuevos valores es de masa. Y la masa es kilos segundos al cuadrado sobre metros. Yo lo que tendría que hacer es multiplicarlo por G. El valor de G, 9.80665, el que desea con 9.81. Pero es 9.80665 en metros sobre segundos. Acá, nuevamente el programa, el teclado nos está jugando una mala pasada. No sé por qué. Pero bueno, entonces la multiplicación sería, para el peso,
la masa de cada nivel multiplicado por la aceleración de la gravedad, que voy a dividirlo entre 1000 para que no sean 980. Acá el teclado me está fallando. Y le coloco un comodín, le coloco el comodín a la gravedad para que no cambie. Entonces ya tendría por acá el peso, ¿no? Este sería el peso. Entonces podríamos nosotros ya llegar a evaluar estos valores. A ver, acá tienen también la opción de pedirle al programa la masa que está concentrada también en los diafragmas, bien, la masa que está en los diafragmas. Incluso nos aparece el centro de masas, tanto en X como en Y. Entonces, estos datos, de todas maneras, me parece que acá hay cierto inconveniente. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, los datos que tenemos acá, fíjense que no lo está multiplicando bien. Está asumiendo este valor de 980. A ver si puedo hacerle la multiplicación así, por 9.81. Ahora sí, por 9.81. Entonces, tengo que la sumatoria o el peso total, estos son para el piso, déjenme ver, en el ETABS, piso 3 empezamos. Piso 3, piso 2 y piso 1. Y este es el total. Tenemos para la masa y también tenemos para el peso. Entonces, el peso total es alrededor de 765 toneladas. Es lo que estoy encontrando directamente en el programa. Y ese es el peso sísmico. Puedo basear toda esta información también a hojas de Excel como la que les estoy mostrando. En esta hoja, yo lo que estoy calculando es las fuerzas horizontales equivalentes. Vamos a ver si el programa nos ha calculado de forma correcta. Primero, lo que yo voy a hacer es copiarme la masa, pero esta masa yo estoy trabajándola en toneladas. Copio de los valores que acabamos de evaluar, de estos de acá, y los pego por este lado, y simplemente nuevamente voy a cambiarle a toneladas. A ver, no sé por qué nuevamente no me sale este valor. No quiere cambiar. A ver, con este otro punto, acá no me sale el punto. Está asumiéndome como si fuera un texto. Bueno, no sé por qué no está jugando una mala pasada el programa. 23. Acá 27, 0.43. Entonces, estos serían los valores de la masa, déjenme ver, por 0.3. Bueno, igual, no está aceptándome el cambio, digamos, a toneladas. Bueno, voy a dejarlo tal como estaba en mi hoja, porque además no cambia mucho. Fíjense que yo tenía 23.40, pero esto en toneladas, y por acá yo tengo 23.37. Está más o menos el redondeo. La diferencia no va a ser demasiado grande. Entonces, lo que yo estoy calculando en esta tabla es, con la fórmula que habíamos visto del valor de alfa, que es un ponderado entre los pesos, las alturas totales, y sobre la suma de todos los valores que vaya calculando, encuentro valores de alfa. Estos alfa los multiplico por la cortante en la base, que ya la tengo evaluada también por acá. La cortante en la base es simplemente los coeficientes por el peso. Recuérdense que yo, con fines para que veamos desplazamientos grandes, he multiplicado estos coeficientes por 1000. Esto no es lo común, ¿no? No hay que multiplicar por 1000. Solamente para que veamos desplazamientos grandes, porque este sistema es demasiado rígido. Entonces, luego calculamos cada uno de los numeradores. Hemos dicho que el exponente k vale 1. Tengo el total y de esta forma calculo todos los alfas. Los alfas por las cortantes me da las fuerzas horizontales equivalentes.
y luego también puedo calcular las fuerzas. Vamos a pedirle al programa, esto lo tengo en X y en Y, voy a pedirle al programa que me muestre las fuerzas. Vamos a ir viendo entonces de manera gráfica. Venimos acá al menú de Display y tenemos trazados de historia de respuesta. En los trazados voy a seleccionar el caso de fuerzas horizontales en X y le pido que me muestre el patrón de cargas hacia los pisos. Estas son las fuerzas que el programa ha aplicado. Y le pido que me muestre en formato de tabla. Estos valores, fíjense que están en kilogramos. A mí me salen las fuerzas en toneladas, 84.000, 66.000, 36.000. Ese es el orden también que tengo acá, fíjense, 84, 66, 36. Entonces el programa lo que está haciendo es este mismo cálculo. Yo le estoy afirmando. No me está saliendo exactamente igual porque la masa que yo he calculado previamente no es también igual a lo que actualmente he calculado en este nuevo modelo, pero es prácticamente similar. Si yo le coloco la masa que actualmente tengo, me va a salir lo mismo. Y también podríamos pedirle esto en la dirección Y. Me sale 63, 49, 27. En la dirección Y, 63, 49, 27. Estoy verificando entonces estos parámetros y ahora vamos a hacer el cálculo sísmico. El cálculo sísmico en X, yo le pido que me muestre los desplazamientos, los máximos desplazamientos en cada piso. Acá ustedes tienen los desplazamientos en el piso. Pero estos desplazamientos son, yo puedo apreciar que ante la carga sísmica voy a pedir al programa que me muestre la deformada debido a la carga en X. Esto es lo que está sucediendo, fíjense. Uno de los pórticos puede tener deformaciones distintas o mayores deformaciones. Esas máximas deformaciones, el programa me lo entrega como deformación o desplazamiento máximo. Si quisiéramos, nosotros podríamos calcular solamente el desplazamiento en el centro de masas también. Pero no va a haber mucha diferencia, al menos en este ejemplo. Voy a dejarlo entonces como los máximos desplazamientos. Y cuando yo he hecho el cálculo, si ustedes se recuerdan, en X yo he marcado tres opciones. X aplicado en el centro de masas y luego más la excentricidad y menos la excentricidad. Entonces acá tengo tres patrones dentro del patrón de fuerzas horizontales equivalentes. Esto significa que yo al ETABS le puedo decir, muéstrame el patrón 1 o muéstrame el 2 que ya es con excentricidades. Vamos a dejarlo con el 1. Y ahora le pido al programa que me muestre los resultados. Los resultados en metros, recuérdense que esto está exagerado por 1000. El resultado, digamos, simplemente esto lo dividiríamos en 1000 y tendríamos los resultados reales. Yo tengo 429, 358, 232. Esto, digamos, que ya serían los desplazamientos. O fácilmente podríamos decir que estos están en milímetros, porque he exagerado el coeficiente sísmico. También yo puedo tener acá el desplazamiento en Y y estos serían los valores. Bueno, acá no sé por qué me sale un valor bastante pequeño, pero bueno, vamos a dejarlo con lo que hemos estado analizando. Es muy probable que déjenme ver algo. Bueno, acá el inconveniente es que fíjense, yo en los coeficientes he copiado directamente del Excel estos 182 o 243, pero el programa lo ha colocado 182.000. Entonces, esos valores que nosotros estamos obteniendo hay que dividirlos incluso entre 1.000.000, pero eso ya ustedes lo corrigen, porque yo acá tengo problemas con el teclado. No me está apoyando en ingresar el punto decimal. Igual en X, fíjense, no era 244.000, sino 244, sino le está colocando 244.000, es demasiado elevado. Los resultados están multiplicados por 1.000.000 si fuera el cálculo real. Nuevamente, entonces, eso les pido ya para que ustedes lo definan
en sus propias computadoras. ¿Qué otras cosas podemos ver? Yo puedo pedirle también al programa que me muestre la rigidez en cada piso. Acá ustedes tienen la rigidez de piso en un formato de tablas. Estas son las rigideces en kilos sobre metros. Pero hay que tener en cuenta ese factor de escala, ¿no? El factor de escala que está exagerado. Entonces, lo que ustedes han calculado también en un análisis pseudo tridimensional pórtico por pórtico, tienen en X, pueden sumar, encontrar el total, debería aproximarse más o menos a estos valores, porque ese es un modelo tipo cortante. Lo mismo podríamos pedirle para el caso de fuerzas horizontales en Y. Bien, es la rigidez. ¿Qué otro parámetro puedo pedirle? Las derivas de piso. Estas derivas, o bueno, estos son los valores que nos está indicando el programa. ¿Qué son estas derivas? Voy a volver a donde tengo esta imagen. Las derivas es simplemente el desplazamiento relativo de un piso con respecto al otro. En el primer nivel, el desplazamiento total es igual a la deriva del piso 1, pero en el piso 2, el desplazamiento relativo tiene que ser el desplazamiento del piso 2, el total, menos el desplazamiento del piso 1, y así. Voy subiendo en cada nivel. A esto llamamos nosotros deriva o desplazamiento relativo. Luego también yo puedo calcular el ángulo que tengo, este ángulo θ, y lo llamo distorsión angular de piso. En pequeños desplazamientos diríamos que es igual a la deriva sobre la altura de piso. Entonces, el término que el LTAPS nos está entregando es ya este de acá. Es la deriva sobre la altura de piso. No hay que confundirnos. Si venimos acá, entonces, estos valores, nosotros hemos seleccionado derivas. Si ustedes traducen el término de drift en inglés, es una deriva. Quiere decir un desplazamiento relativo, pero no hay que confundirnos. Entonces, estos de acá ya son las derivas sobre las alturas de piso. También están exageradas, porque el factor de escala lo hemos ampliado nosotros para que nos dé valores grandes. ¿Qué otras cosas más? Hemos visto ya los desplazamientos derivas. Podemos obtener también las cortantes de piso. Estas cortantes de piso podemos apreciarlas también con valores tabulados. Recuérdense nuevamente lo que les he reiterado, que estos están exagerados. Y la cortante es constante a toda la altura de un piso. Se forma esta especie de gradas. Bien, se forman estas especies de gradas. Si quisiéramos nosotros verificar en la dirección X si el diseño es el correcto, yo tendría que pedirle, bueno, por último, los momentos de volteo también, pues ustedes pueden obtenerlos. Entonces, si yo quisiera verificar los desplazamientos máximos, si cumple con el código, puedo usar directamente las derivas. Voy a exportarlo al Excel, esta tabla. Y estos son los valores que he obtenido, que estoy observando. El cálculo que nosotros hemos hecho es que la cortante en la base es igual a Z por U por C por S sobre R. Claro que hemos exagerado, nuevamente les digo, el valor por el peso sísmico. Entonces, estos resultados son todavía con cargas reducidas. El código lo que me indica es calcular valores inelásticos. Y yo lo que debo hacer es a estos valores multiplicarlos por R y por 0,75 o 0,85 dependiendo de la regularidad o no del edificio. Eso voy a hacer. Entonces, por acá coloco el valor R. Yo tengo un R distinto en X y en Y. Vamos a suponer que sea de 6. Esto ya ustedes lo verifican o lo hacen con mayor detalle. Luego coloco también el otro factor, si es 0,75 o no, y simplemente en X haría esta multiplicación. La distorsión angular de piso
por el valor de R y por 0,75 si este fuera un edificio regular. Y estas serían las distorsiones inelásticas. Estas distorsiones inelásticas deben ser menores a lo que me indica el código. El código me indica que debe ser como mínimo mayor o igual para concreto armado de 0.007. En este caso no me está saliendo a mí porque hemos exagerado el factor. Si nosotros no hubiéramos exagerado el factor, nos estaría saliendo un valor bastante pequeño, bastante reducido. ¿Esto qué significa? En el trabajo, en el informe que ustedes están preparando, en la evaluación del desempeño, tienen que hacer un cálculo iterativo para tratar de aproximarse a este valor de 0.007. Por ejemplo, en el modelo que nosotros estamos analizando, está demasiado exagerada la rigidez. Yo tendría que tal vez cambiarle el valor del espesor de los muros, que actualmente es de 0.25, quizá con 0.20. Y así, tal vez estos muros que son demasiado grandes, quizá disminuirlos en algo, porque hay demasiada rigidez en el modelo. Ese es un cálculo iterativo y tienen que aproximarse ustedes al valor máximo de 0.07. De 007 que, bueno, se ha borrado, que lo hemos colocado por acá. El código no me indica que en todos los pisos tiene que ser de 007. Con tal que en uno de ellos se aproxime, estaría bien. Siempre hay que estar cercanos a dicho valor. Entonces, ya tendríamos los resultados del análisis estático. Acá ya no hay más que hacer. Si nosotros estaríamos haciendo un análisis pseudo-tridimensional, podríamos verificar estos resultados. En el modelo que yo tengo, voy a mostrarles el que no tengo inconvenientes, porque acá las unidades nos han jugado en contra. Voy a abrir un modelo que es con el que he generado los apuntes. A ver, no sé por qué no me abre. En vez de importar, lo exporté. Bueno, este es un modelo que yo diseñé previamente para los apuntes. Voy a correrlo mientras. Vamos a colocarle así. Y ahora, para la parte final, vamos a tratar de verificar con un análisis pseudo-tridimensional. Esta es la matriz pseudo-tridimensional que ustedes han debido calcular. Pueden practicar también con este ejemplo. Esto es lo que me sale a mí, incluyendo esos pórticos inclinados. En la matriz pseudo-tridimensional simplemente hay que darle la inclinación, la formación. Supongo que ya todos en los cursos han desarrollado. Y voy a hacer el análisis en X. Tengo el patrón de fuerzas horizontales en X y luego le genero, digamos, el cálculo de la excentricidad para evaluar los momentos. Solamente entonces en el cálculo en X intervienen las fuerzas en X, no intervienen en Y. Del cálculo, que esto yo lo puedo hacer de manera matricial en Excel, estoy obteniendo los desplazamientos. En este cálculo me salen estos valores, fíjense, 0.31, 0.25, 0.15. Luego he calculado las derivas, he calculado las distorsiones, las derivas sobre las alturas y también los valores inelásticos, que como ya les había indicado, es simplemente multiplicarlo por 6 y por 0.75 y tienen que ser menores o iguales al código. Les vuelvo a reiterar, acá he multiplicado los valores por 1000, los resultados en sí deberían ser por 1000, es por eso que no cumple. Y cuando he hecho el cálculo en el ETABS, vamos a ver si está definido el modelo, nuevamente desde Display,
le pido que me muestre, voy a cerrar una de las ventanas, le pido que me muestre el desplazamiento en X. Los resultados, fíjense, bueno, acá me está saliendo en 42.91. El otro valor es 35 y 23. Esto de acá puede cambiar debido a muchos aspectos. Primero, cuando yo he hecho el metrado del análisis pseudo tridimensional, no he incluido estas columnas. Bien, no he incluido estas columnas. Otra cosa que influye, el modelo del elemento finito. Nosotros estamos modelando acá todas las losas como elementos shell. Son elementos shell. Y es un elemento finito especial que toma en consideración deformaciones por corte y demás. No podríamos decir nosotros que la rigidez de estos muros es tal como nosotros hacemos en el curso, que es el módulo de elasticidad por el espesor, por 4, bueno, la fórmula que ustedes ya conocen. No es así, sino acá está influyendo también la geometría y el propio elemento finito que tenemos en el ETAPS. Entonces, no esperemos que nuestros resultados sean completamente similares. Otra cosa también por la cual varía estos valores es que yo he usado brazos rígidos y en nuestros modelos que comúnmente hacemos para la evaluación del desempeño, no empleamos esos valores. Cuando yo hice un cálculo previo, he encontrado estos desplazamientos, he tratado de que el modelo sea bastante, digamos, sin incluir muchas de esas restricciones, componentes estructurales que hemos visto, para que me dé o para hacer una comparativa con el modelo en Excel y más o menos salen los resultados. Fíjense que en el ETAPS me salen valores de desplazamientos de 33 centímetros, pero están exagerados, ¿no? Están exagerados y en el cálculo manual me salían de 31 centímetros. El otro, 25 centímetros versus 24 y así, 15 versus 12. No esperemos que nos salga completamente exacto, bien, completamente exacto, pero se aproximan bastante. Eso es lo que se quiere. Entonces estamos viendo acá tanto el análisis por fuerzas horizontales equivalentes y también la verificación del cumplimiento del mismo según la E030. No sé si tengan alguna consulta, porque con esto estaríamos dando por concluido prácticamente el taller. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a ver, aquí estoy viendo algunos mensajes. José Álvarez me indica, pero sale 250.000. Bueno, no sé exactamente a qué te referías. Vas a disculparme, Juan José, que no pude ver a tiempo tu consulta. Marcel indica que nos mandará el link de la grabación. Bueno, eso voy a compartirles luego con todos los profesores. Bueno, acá Jorge también indica un enlace, el tamaño de la celda, Piero, como yo les había indicado, ¿no? El tamaño de la celda es simplemente, yo suelo utilizar, para el caso de losas, 1 metro. Ya cuando es el diseño definitivo, le disminuyo hasta 0.50. Pero usar valores de celdas de 0.10, 0.20, pues es ya demasiado también detallado y eso hace que simplemente el programa se tarde más en el cálculo. Bueno, acá John pide nuevamente el enlace del grupo y Jean-Pierre indica que para poder hallar el diagrama envolvente, pero ¿a qué diagrama envolvente te refieres, Jean-Pierre? Si tú te refieres al de cargas horizontales y demás, tendrías tú que analizar un eje, ¿no? Por ejemplo, acá, el eje 2, tú tienes el de fuerzas horizontales y tienes, por ejemplo, el de peso propio, tienes de cargas vivas y demás. Si tú te refieres al envolvente, sería tal vez generar una combinación. La combinación podemos añadir, por ejemplo,
el peso propio más las cargas vivas más la carga de sismo en la combinación 1. Ok, entonces ahora le pido al programa que me muestre la combinación que acabo de generar. Bueno, acá no sé por qué no me sale. Algunos de estos valores se han llegado a cancelar al parecer. Ahora sí tenemos entonces también para los momentos. Pero esta es ya una combinación. Cuando se habla de envolvente, el envolvente es cuando tenemos más de una combinación. Eso se emplea pues para diseño de concreto armado, diseño de acero o diseño de albañilería. Tal vez te refieres con el término de envolvente a ese valor. José indica que se restringe las vigas para que se comporte como un modelo de cortante. Sí, eso también se puede hacer en la configuración del material colocándole un número grande. No lo creo. Lo que tú tendrías que hacer, pero ¿para qué te vas a complicar, digamos, modificando el material? Porque tendrías que tener dos tipos de materiales, uno solamente para las vigas y otro para las losas y otro para las columnas, ¿no? Yo creo que tal como les he enseñado es un poco más sencillo. O son cosas diferentes, pero bueno, con tal que el modelo esté debidamente, digamos, detallado y demás, pues pueden usarlo sin ningún problema. Nuevamente les pido entonces si tienen alguna consulta, porque ya también el tiempo se está cumpliendo y acá en el aula, desde donde estamos haciendo el taller, también van a tener una clase posterior. Yo estoy dibujando las vigas encima del muro, José, porque lo he considerado así, ¿no? Pero por lo general, encima de un muro de concreto armado no van vigas. Esto en el caso que alguien tenga, pues, un muro confinado. Bien, entonces les invito también para el siguiente viernes en el cual vamos a completar el análisis, pero calculando los valores y vectores propios que corresponde al análisis modal. Esto se hace en la unidad 4 todavía más adelante, luego del examen parcial. Pero vamos a empezar acá a hablar de algunos conceptos y vamos a usar el MATLAB. Vamos a ver entonces algunas técnicas de análisis numérico para encontrar estos valores y vectores propios y también una comparativa, digamos, pues cómo se vería de manera directa también en el ETAPS para hacer ya el análisis modal de respuesta espectral. Les reitero que ese análisis se ve a partir de la unidad 4 en el curso. Sin más que mencionarles, entonces les agradezco por su participación y les espero el siguiente viernes también a la misma hora para poder completar con los dos talleres que se tenían planificados en el curso. Las gracias a ustedes nuevamente y me despido hasta la siguiente semana. Buenas tardes con todos.